El gobierno de Milei envía los tanques a la calle. Porque el gobierno de Javier Milei tiene decidido sacar por decreto una nueva reglamentación de la ley de defensa. Atención, doctor Romero, ¿qué significa esto? Más poder para las Fuerzas Armadas, fuerte la carátula, para combatir el delito. ¿Ese es Milei? En las calles. O sea, en palabras menos elegantes, lo que dice esa placa, sacar los tanques a la calle para combatir el narcotráfico y el terrorismo. O sea, que las Fuerzas Armadas puedan participar de dos cosas. Carteles narcos, siempre con cuestiones logísticas, porque acá hay que reformar la ley, sobre todo el decreto Garré, ahora lo va a explicar el doctor Romero, y combatir grupos terroristas. Ahí hay dos ejemplos. Crimen organizado, ¿no? Claro, crimen organizado. Para esto, ¿qué tiene que pasar, Marcelo? Gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer bienvenido. estar nuevamente acá. Sin ninguna duda, el mundo cambió. No existen más las guerras tradicionales de principios y mitad del siglo XX, un Estado contra otro, plantando la bandera en el territorio extranjero. Nuestras Fuerzas Armadas tienen o tenían una ideología pasada de moda. Hoy en día las guerras se producen en portales de internet o en terminales de computación. Claro. El narcotráfico, el cibercrimen, el terrorismo, el narcoterrorismo, tranquilamente pueden estar en la otra punta del mundo, en otro extremo del mundo, y ser necesaria una reforma integral del concepto de defensa. Del concepto de defensa, del concepto de inteligencia estratégica, es decir, la inteligencia militar. Y cuando tenemos una realidad como es el narcotráfico, instalada en la República Argentina, algo que no se puede negar. Si algo le destaco, yo soy Nobel en el Ejecutivo. Claro. Llevo un año Subsecretario de Seguridad, ¿no? de investigación criminal del Ministerio de Seguridad. Sí. Ahí me asombraba, porque en el judicial la esencia es la discusión, Claro. el debate. Cómo había temas que no se podían debatir, estaban prohibidos, no se podía decir delincuente por estigmatizante, no se podía hablar arancel en la universidad, era casi... Pacho. No, era como decir una frase contraria a la religión. Claro. Había religiones laicas. Claro. Hoy en día se discute. Y esa discusión, y yo escuchaba a Sabrina, nuestra diputada, coinciden en algunas cosas y en otras no. Y ese debate se lleva a cabo en el Congreso, en las legislaturas, en los estudios de televisión. Y es un avance significativo. ¿Y esto, que estén los militares con un rol mucho más activo que antes, es volver a Videla, Macera? No tiene... Digo, porque el kirchnerismo está cantado, ¿no? Lo que va a No, venir esa página hay que cerrarla definitivamente. No, yo te digo, Están ni me lo muertos. digas, pero estoy seguro de lo que va a venir ahora, ¿no? Los militares el del kirchnerismo proceso- diciendo, es la derecha. Está bien. ¿Los militares del proceso están muertos o están encerrados? Ok. Los generales que están a cargo de la fuerza, los brigadieres, los almirantes, los comandantes superiores de la fuerza de seguridad son hombres y mujeres de la democracia, formados en la democracia y, lo más importante, con convicción democrática. ¿Waldo? ¿Estás de No, pero acuerdo? primero coincido plenamente con el doctor Romero. Sí. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en enero, constituimos una unidad de objetivos sensibles de terrorismo, Sí. donde empezamos a capacitar a la policía. Hace poco tuvimos un congreso de 15 ciudades que están viniendo a copiar esto, este modelo que llevamos adelante, por indicación del jefe de gobierno Jorge Macri, porque en esa línea yo no tengo a cargo como ministro de Seguridad de la Ciudad Fuerzas Armadas, Claro, pero antes las fuerzas jurisdiccionales no se ocupaban de esto. Claro. Entonces nosotros teníamos un pequeño destacamento y ahora tenés permanentemente, tuviste en Rusia un ataque a un teatro, tuviste en el Bataclan en París. Bueno, te corro lo que pasó en Medio Oriente. Tuviste a varios estadios en Europa. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que estas son las fuerzas Mirá de la democracia. la cantidad de Fuerzas Armadas que tenemos desperdiciadas. 77.000 personas, 48.000 del Ejército, 16.000 de la Armada, 13.000 de la Fuerza Aérea. Y te digo, Johnny, también hay que analizar el tema del material, digo, porque muchos, los aviones en muchos casos no funcionan, digo. Quería preguntarle a Romero algo concreto. Digo, hoy, por ejemplo, la Fuerza Aérea no puede salir a interceptar una avioneta narco. No está, digamos, no está permitido en la reglamentación, ¿o puede? ¿Cómo cambiaría esto? Sí, puede hacerlo, lo que no puede hacer es derribarla. Claro. Ok. Se hizo hace poco, justamente con una escuadrilla Pampa, que hizo aterrizar forzosamente a una avioneta narco y después se pudo capturar a los imputados. Pero evidentemente hay que actualizarse y hay que actualizar también el criterio de las escuelas militares. Ya, mira, el año pasado, por ejemplo, Bullrich ya adelantaba que iban a hacer un cambio con respecto a los militares, se veía venir. A ver, dale. Si a mí me tocase gobernar,
entro al sur y a Rosario el primer día. ¿Y cómo entras? Bueno, con las fuerzas federales con las que vos podés entrar. Pero no podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado en Rosario. No con las Fuerzas Armadas. En principio no, porque en este momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. La ley de seguridad interior no En te deja. principio. Sé esa respuesta. A La los ley de seguridad interior no a puede los ser. 6 meses preparadas y cambiando las leyes, dándole también la seguridad, podrías hacerlo. Bueno, por eso te pregunté. Pero no el primer día, porque no tenés... Por eso decimos, ojo, porque el kirchnerismo va a decir vuelve Videla, la dictadura militar, vuelve Macera, las torturas, los secuestros. No, estamos hablando de Fuerzas Armadas con un rol, un cumplimiento institucional. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sin ninguna duda, con apoyo logístico, sostén operativo. Sí. Por ejemplo, cuando se trasladan fuerzas federales de seguridad como la Gendarmería en los aviones Hércules de la Primera Brigada, Claro. la Fuerza Aérea, comandada por pilotos de la Fuerza Aérea, militares, armados con su pistola en el pectoral, transportan Claro. fuerzas de seguridad. Y es una intervención directa en la inseguridad. Sí, Waldo, y vamos a ver a Fernando Soto, que hoy se lo tuvo que aclarar a algunos periodistas, esto de tranquilos, no vuelve la dictadura. No, cortito, que de hecho ya ocurre. Nosotros, como policía jurisdiccional, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja todos los días con las fuerzas federales. Trabajamos no solamente cuando hay piquetes vinculados a organismos federales, sino que, por ejemplo, ayer la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en el límite con Paraguay un prófugo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que esto está ocurriendo. Sin embargo, Fernando Soto, que es colega tuyo en el Ministerio de Seguridad, compañero tuyo, dijo esto, mira. No, lo que se está haciendo es mencionar a las Fuerzas Armadas dentro de la operación de logística que sí pueden hacer. No es una acción directamente que vaya más allá de las leyes que limitan el uso de las Fuerzas Armadas para supuestos de terrorismo en el exterior. Primero hay que saber de dónde provienen. Entonces, ellos dicen somos de Rosario, y si es una amenaza exterior, que nos vamos a operar al final para empezar a investigar, no. Hay que tener la fuerza para usarla en la medida que lo autoriza la ley y la necesidad de aplicación, las dos cosas a la vez. ¿eh? Si es una amenaza exterior, ¿están los servicios de inteligencia o no? Y estarán trabajando. Pero no el ejército, no las Fuerzas Armadas. ¿Y quién te dice que está trabajando ahora el ejército y las Fuerzas Armadas? Es un anuncio del presidente, no tengas miedo, te van a cuidar, quédate tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo, no vuelven los militares, no hay dictadura militar. Lo que hay es la ley, el imperio de la Constitución. Quédate tranquilo, te vamos a cuidar. Lo que estamos diciendo es justamente eso, quédate tranquilo, te vamos a cuidar. Tenemos fuerza suficiente.